El aire en el estado de Tabasco, específicamente en la densa y sofocante región de la Chontalpa, no es simplemente un gas que se respira. Es un fluido pesado, un sudario de humedad ardiente que se adhiere a los pulmones y envuelve la piel en una capa perpetua de sudor pegajoso. En este rincón olvidado del sureste mexicano, donde la selva devora el asfalto y los ríos pantanosos se desbordan con una furia prehistórica, florece desde tiempos inmemoriales el Theobroma cacao, el árbol sagrado de las culturas ancestrales, cuyo fruto encierra las semillas del alimento de los dioses. Sin embargo, para los hombres y mujeres de manos cuarteadas y espaldas encorvadas que dedican su vida a cosecharlo a punta de filo y fuerza bruta, el cacao no tiene nada de místico. Es un oro amargo, un cultivo inclemente que exige sangre, desgaste físico extremo y una paciencia geológica para ser transformado de una semilla viscosa a un bloque de riqueza. A kilómetros de las carreteras principales, oculta bajo una bóveda impenetrable de árboles de caoba y ceiba que bloqueaban la luz del sol, se alzaba la hacienda cacautera San Lorenzo. Era un monstruo industrial del siglo XIX, un complejo de ladrillo rojo asfixiado por el musgo, chimeneas de piedra ennegrecida y vigas de acero oxidadas por la lluvia implacable. No era una finca turística pintoresca, sino un enclave brutal de maquinaria pesada, operado por una cooperativa de 60 familias campesinas que habían rescatado la fábrica de las ruinas y el abandono estatal. El patriarca indiscutible de este ecosistema de hierro, fuego y selva era Don Elías, un hombre de 65 años cuya piel tenía el mismo color y la textura agrietada de la corteza del árbol de cacao. Era un veterano de los campos que conocía cada secreto térmico y químico de la extracción. Un hombre que gobernaba no con el miedo, sino con el respeto absoluto que inspiraba su dominio sobre la violenta maquinaria de la refinería. Su mundo era una rutina ensordecedora y ardiente que comenzaba con el golpe del machete. Continuaba en el hedor ácido, penetrante y alcohólico de los inmensos cajones de fermentación, y culminaba en el rugido infernal de los hornos de torrefacción y las prensas hidráulicas. Era un santuario cerrado del trabajo duro que estaba a punto de ser profanado por la plaga más destructiva que azotó a México en la década de los 90. Corría el año de 1990, una época oscura en la que los cárteles del Golfo comenzaban a mutar genéticamente. Ya no eran simples contrabandistas de frontera que operaban en las sombras, se habían transformado en ejércitos paramilitares, jaurías de sicarios sedientos de sangre y expansión territorial que buscaban desesperadamente apoderarse del sur para establecer megalaboratorios clandestinos de drogas sintéticas y asegurar rutas ciegas para los cargamentos aéreos sudamericanos. Las haciendas cacaoteras aisladas de Tabasco, con sus inmensas bodegas de fermentación, caminos de terracería privados bajo la selva y su total desconexión de la red de autoridades, representaban el objetivo táctico perfecto, fortalezas listas para ser tomadas por asalto. Fue un martes de abril, a las 2 de la tarde, cuando el calor ambiental rozaba los 40 grados centígrados, derritiendo la cordura, y el sonido de las chicharras era tan fuerte que silenciaba el dolor, que el terror motorizado irrumpió en San Lorenzo. El rugido gutural de 3 camionetas todoterreno de 8 cilindros, pesadas, cubiertas de lodo fresco y desprovistas de placas de circulación, rasgó la paz monótona de la plantación. Los vehículos equipados con defensas de acero reforzado destrozaron los pesados portones de madera de la hacienda sin siquiera frenar, levantando una tormenta de polvo ocre y tierra húmeda que cubrió por completo los inmensos patios de concreto donde toneladas de granos de cacao reposaban secándose bajo el sol inclemente. De las 3 camionetas descendieron 12 hombres que encarnaban la nueva, sádica y despiadada cara del crimen organizado. No eran campesinos armados con escopetas viejas, eran sicarios profesionales, bestias urbanas vestidas con camisas de seda sintética desabotonadas, luciendo gruesas cadenas de oro macizo sobre pechos empapados en sudor, y empuñando fusiles de asalto AK-47, los temibles cuernos de chivo, con la naturalidad escalofriante de quien ha convertido la muerte en su único oficio. Venían drogados, eufóricos por la sensación de impunidad total y dispuestos a arrasar con cualquier ser humano que se interpusiera en su invasión. Liderando esta docena de verdugos estaba un asesino psicópata conocido en el inframundo del Golfo como el Alacrán. Era un sujeto de complexión delgada pero tensa como un alambre, con los dientes frontales enfundados por completo en oro, los ojos desorbitados, inyectados en sangre por el consumo crónico de cocaína, y un tic nervioso en la mandíbula que presagiaba sus estallidos incontrolables de cólera.
El alacrán caminó por el patio central pisoteando intencionalmente y con desprecio los granos de cacao extendidos, triturando el fruto del trabajo de meses bajo sus pesadas botas militares, mientras sus 11 hombres se desplegaban rápidamente en un abanico táctico perfecto, encañonando a los aterrorizados campesinos, mujeres y niños que salían de los galpones con las manos en alto. Don Elías, limpiándose las manos manchadas de la pulpa blanca y viscosa del cacao en su pesado delantal de lona, avanzó lentamente y se interpuso entre la línea de sicarios y su gente, con una calma sepulcral que contrastaba violentamente con la histeria armada de los invasores. El viejo patriarca exigió saber el motivo de la intrusión. La respuesta del alacrán fue una carcajada ronca, metálica, seguida inmediatamente por una larga ráfaga de balas disparada al aire que perforó los techos de lámina cincada del secadero, haciendo llover esquirlas calientes y polvo de óxido sobre las cabezas de los trabajadores. A gritos, escupiendo saliva y con el aliento apestando a pólvora y mezcal, el líder criminal declaró que a partir de ese exacto segundo, la Hacienda San Lorenzo, sus cientos de hectáreas de selva, sus naves industriales y las vidas de todos los presentes pertenecían absoluta y exclusivamente al cártel. Vociferó que necesitaban las naves de fermentación ácida para enmascarar el olor de los químicos precursores y ocultar toneladas de mercancía, y que requerían que los campesinos sirvieran como mulas de carga, esclavas para mantener la fachada operativa de la finca. El alacrán presionó el cañón caliente de su rifle directamente contra la frente arrugada de don Elías y le exigió las escrituras legales de la cooperativa y las llaves de acceso a las bodegas de la refinería. Para estos 12 sicarios, criados en la inmediatez del asfalto y la tiranía del plomo, los obreros del cacao no eran más que insectos asustados, se reían abiertamente del hedor agrio del lugar, se burlaban de los machetes oxidados que colgaban de los cinturones de los obreros y caminaban por las instalaciones de ladrillo con la arrogancia estúpida de quienes se creen dioses intocables. En su infinita ignorancia urbana, deslumbrados ciegamente por el poder destructivo de sus armas automáticas, no se detuvieron a observar la geografía industrial que acababan de invadir. Ignoraron las colosales calderas de hierro fundido de 2 metros de altura. Ignoraron los densos manómetros de presión que temblaban en las tuberías. Y no comprendieron la naturaleza de la maquinaria pesada que rugía tras las gruesas puertas de acero de la sala de prensado. Creyeron haber sometido a una simple y primitiva granja agrícola, sin tener la más mínima sospecha de que acababan de encerrarse por voluntad propia en el epicentro de un infierno termodinámico, y que los silenciosos campesinos a los que acababan de humillar eran los absolutos y fríos maestros de una pesadilla hirviente. Para comprender la magnitud de la carnicería termodinámica que estaba a punto de desatarse en el corazón de Tabasco, es absolutamente vital abandonar la imagen edulcorada y romántica de la fabricación del chocolate y adentrarse en la brutal, ruidosa y asfixiante anatomía del escenario, la refinería del diablo. La Hacienda Cacautera San Lorenzo no era una simple granja agrícola, sino un ecosistema industrial forjado en hierro colado, acero remachado y concreto armado, diseñado a mediados del siglo XX para soportar presiones y temperaturas extremas. El complejo principal, un mastodonte de ladrillo rojo devorado por la humedad de la selva y coronado por altas chimeneas que escupían humo negro y espeso al cielo tropical, estaba dividido en 3 zonas concéntricas de procesamiento, cada una más hostil e insoportable que la anterior. La primera zona era el patio de fermentación, una inmensa galera techada con láminas de asbesto, que albergaba docenas de enormes cajones construidos con gruesa madera de caoba, oscurecida y podrida por décadas de uso continuo. En estos ataúdes de madera, toneladas de semillas de cacao frescas, aún cubiertas por su pulpa blanca y mucilaginosa, se dejaban pudrir controladamente durante casi una semana. El proceso biológico generaba un calor interno sofocante que superaba los 50 grados centígrados de forma natural, liberando en el aire una mezcla tóxica, espesa y penetrante de ácido acético, etanol y gases de fermentación frutales. Era un hedor embriagador. Un tufo a vinagre hirviente y alcohol de caña barato que golpeaba el rostro como una bofetada física al cruzar el umbral, irritando los ojos y provocando náuseas instantáneas a cualquiera que no estuviera acostumbrado a respirar esa atmósfera viciada. Para los 12 sicarios urbanos liderados por el alacrán, acostumbrados al olor sintético de las ciudades, al escape de los motores y a la pólvora, este primer encuentro olfativo fue repugnante, obligándolos a cubrirse la nariz y la boca con sus camisas de seda mientras avanzaban, maldiciendo y escupiendo en el suelo de concreto cubierto de jugos pegajosos. Pero la fermentación era apenas el purgatorio. El verdadero infierno aguardaba más adentro, cruzando las pesadas puertas de acero que separaban las naves y que aislaban el sonido y el calor del núcleo de la bestia mecánica.
Traspasando la galera de fermentación, se encontraba el área de torrefacción, un inmenso salón dominado por cilindros rotatorios de acero incandescente impulsados por motores diésel ensordecedores. Aquí, los granos secos eran bombardeados con temperaturas de más de 120 grados centígrados para liberar su aroma y separar la cascarilla. El ruido era tan brutal, un rugido mecánico y un chirrido constante de engranajes metálicos sin lubricar, que la comunicación verbal era físicamente imposible. Los obreros de la hacienda solo se entendían mediante señas bruscas y miradas endurecidas. El aire en esta zona ya no olía a vinagre, sino a humo denso, a tierra quemada y a un cacao tan tostado que rozaba el olor a ceniza y hierro caliente. La temperatura ambiental superaba fácilmente los 60 grados, convirtiendo el lugar en un horno a escala humana donde el sudor no lograba enfriar la piel, sino que se evaporaba instantáneamente dejando una capa de sal y polvo amargo sobre los cuerpos de los trabajadores. Los sicarios, sudando a mares, con los ojos llorosos por el humo y los oídos zumbando por la presión acústica, comenzaron a perder la formación táctica, desorientados por un entorno que atacaba brutalmente sus sentidos. Sin embargo, su arrogancia armada y su estupidez supina los empujó a seguir avanzando, empujando a culatazos a don Elías a través de este laberinto de máquinas hirvientes, exigiendo llegar al supuesto lugar donde la cooperativa guardaba sus reservas de valor, sin saber que cada paso los acercaba más a la trampa letal. Al fondo de la zona de torrefacción, protegida por muros de concreto de medio metro de espesor y dobles puertas de acero reforzado que solo se abrían desde afuera con pesados cerrojos industriales, se encontraba el santuario definitivo de la hacienda, el punto más peligroso, técnico y claustrofóbico de toda la instalación, la sala de prensado y extracción. Al ingresar a esta bóveda ciega, desprovista de ventanas y apenas iluminada por focos de tungsteno incrustados en jaulas de alambre, los intrusos cruzaron el punto de no retorno. El espacio era estrecho, diseñado exclusivamente para albergar la maquinaria y a no más de 3 operadores calificados al mismo tiempo. En el centro de la sala se alzaban las verdaderas reinas de San Lorenzo. 3 colosales prensas hidráulicas horizontales de origen alemán, monstruos de hierro fundido de la década de los 50, que medían más de 3 metros de largo y pesaban varias toneladas. Estas máquinas bestiales no funcionaban con electricidad sutil, sino con fuerza bruta, utilizando pistones inmensos que aplicaban presiones aplastantes de hasta 6.000 libras por pulgada cuadrada sobre el licor de cacao, la pasta densa y oscura resultante de la molienda de los granos tostados. El objetivo de esta violencia mecánica extrema era separar los 2 componentes fundamentales de la semilla, la torta de cacao puro, que quedaría seca y compacta, y la manteca de cacao, el oro líquido y amargo que da valor a la cosecha mundial. Para comprender la letalidad absoluta de este escenario, es imperativo entender la física y la termodinámica de la manteca de cacao pura. En su estado natural a temperatura ambiente, es una grasa dura, pálida y quebradiza, que se funde suavemente al contacto con el calor del cuerpo humano. Pero en las entrañas de esta refinería, durante el proceso de extracción masiva, la manteca de cacao está muy lejos de ser un cosmético inofensivo. Para lograr que esta grasa se separe eficientemente de la fibra sólida y fluya con rapidez a través de la compleja red de tuberías de extracción, sin obstruir los conductos, los operadores la someten a un tratamiento térmico extremo. Conectadas directamente a las prensas hidráulicas, se alzaban 4 gigantescas calderas de vapor forradas en amianto y cobre, que calentaban el líquido resultante a temperaturas que oscilaban entre los 150 y los 180 grados centígrados. El resultado de este proceso es una sustancia sacada de las peores pesadillas de la química orgánica. Un líquido dorado, espeso, denso y extremadamente pesado, que viaja por las tuberías aéreas de la sala a una presión colosal, bullendo con una energía térmica devastadora. A 150 grados centígrados, la manteca de cacao supercalentada se comporta exactamente como el napalm. Su alta densidad y viscosidad le otorgan una retención térmica muy superior a la del agua hirviendo. No se evapora al instante, sino que conserva su calor destructivo durante largos y agónicos minutos. Y lo más aterrador de todo es su coeficiente de adherencia. Si una tubería de agua a presión estalla, el agua hirviendo quema la piel y escurre hacia el suelo por gravedad. Pero si una línea de alta presión de manteca de cacao colapsa y baña a un ser humano, la grasa derretida, pegajosa e hidrofóbica se adhiere violentamente a la ropa, penetra las fibras sintéticas derritiéndolas sobre la piel y se pega directamente a la epidermis como un pegamento fundido. Al contacto con una superficie ligeramente más fría, como el cuerpo humano, la manteca intenta solidificarse, pero debido a su masiva temperatura inicial, este proceso ocurre mientras fríe literalmente las capas de tejido, la grasa subcutánea y los músculos hasta llegar al hueso.
La víctima, en un instinto de pánico, intentaría limpiarse o usar agua para apagar el dolor, ignorando que el agua, al chocar con una grasa hirviendo a esa temperatura, provoca una explosión de vapor expansivo que disemina la manteca aún más, agravando la quemadura y multiplicando la destrucción celular. Es una condena viscosa y ardiente de la cual es físicamente imposible escapar una vez que el líquido dorado toca la carne. Los obreros de San Lorenzo conocían esta física implacable con una reverencia teñida de terror. Operaban las válvulas de las calderas y las prensas vistiendo gruesos mandiles de cuero de res, guantes de asbesto hasta los codos y protectores faciales gruesos de policarbonato, sabiendo perfectamente que un simple manómetro defectuoso, una junta de goma desgastada o una válvula de escape bloqueada significaba la diferencia entre un día de sueldo y una muerte espantosa, lenta y frita en aceite dulce. Revisaban los indicadores de presión de las tuberías que cruzaban el techo de la sala, como si estuvieran desactivando minas terrestres, asegurándose de que el flujo dorado no superara nunca los límites de resistencia del acero viejo. La sala de prensado era, en esencia, una olla de presión gigante, un polvorín térmico donde millones de julios de energía estaban contenidos apenas por un laberinto de hierro oxidado y tuercas apretadas por manos indígenas. Pero los 12 sicarios de El Alacrán eran completamente ciegos a esta realidad geológica y mecánica. Al entrar a la bóveda empujando a los trabajadores con los cañones de sus rifles, creyeron estar tomando el control de un simple cuarto de máquinas mugriento. Vieron los enormes tanques cilíndricos, el entramado de tubos gruesos pintados de amarillo que serpenteaban sobre sus cabezas y los charcos de grasa oscura que hacían el suelo extremadamente resbaladizo, pero sus mentes urbanas y drogadas solo procesaron la información a través del lente de la avaricia y la intimidación. El calor dentro de la sala era insoportable, un muro físico que dificultaba la respiración, y el ruido de las prensas hidráulicas comprimiendo la torta de cacao sonaba como el latido de un titán de metal. Pero el Alacrán, secándose el sudor de los ojos inyectados en sangre, no se amedrentó. Con una estupidez táctica monumental, ordenó a sus hombres que cerraran las pesadas puertas de acero a sus espaldas para interrogar a don Elías en privado, aislándose deliberadamente del mundo exterior. Peor aún, en su impaciencia y buscando demostrar su poder absoluto, varios de los mercenarios comenzaron a golpear distraídamente los sensibles manómetros de presión con las pesadas culatas de sus rifles de asalto, recargando sus espaldas sudorosas contra las inmensas calderas que vibraban con la furia del líquido contenido a 150 grados. Ignoraban el ligero siseo de las válvulas de seguridad. No sabían leer las agujas rojas que temblaban en la zona de peligro, y no tenían la menor idea de que el líquido que corría frenéticamente por los tubos de acero que rodeaban la sala no era agua, sino un caudal de muerte dorada, viscosa y ardiente. Creían que las armas de fuego automáticas que sostenían eran la mayor fuerza destructiva de la habitación, desestimando por completo el poder absoluto e imparable de la termodinámica industrial. El escenario letal de la refinería del diablo estaba perfectamente dispuesto. Las pesadas puertas de la trampa estaban cerradas por los mismos verdugos y los engranajes de acero giraban pacientemente en la penumbra, esperando el más mínimo error, la más mínima chispa de brutalidad humana, para liberar la presión y desatar un holocausto hirviente y pegajoso sobre aquellos que osaron profanar el templo del oro amargo. El sol del mediodía en Tabasco no perdona. Castiga la tierra con un látigo de luz blanca y humedad que transforma la selva en un invernadero asfixiante. Dentro de la galera principal de la hacienda San Lorenzo, ese calor natural se multiplicaba obscenamente al mezclarse con los gases de la fermentación del cacao, creando una atmósfera tan densa y ácida que respirar se convertía en un acto de resistencia pulmonar. La tensión entre los 60 campesinos acorralados y los 12 sicarios fuertemente armados había alcanzado un punto de ebullición insostenible. El Alacrán, consumido por la paranoia química de la cocaína y la frustración de no encontrar de inmediato montañas de dinero en efectivo apiladas en los rincones de una simple instalación agrícola, comenzó a pasearse frente a los rehenes como un depredador enjaulado. Sus botas militares chapoteaban en los charcos de mucílago azucarado que escurrían de los inmensos cajones de madera, esparciendo un hedor a vinagre y podredumbre frutal que parecía exacerbar su locura. Para este líder criminal, la paciencia era un síntoma de debilidad, y el silencio estoico de los indígenas chontales, que lo miraban con ojos oscuros y penetrantes desde el suelo de concreto, era una afrenta personal, un desafío mudo a su autoridad armada. La violencia, cuando carece de un objetivo táctico claro y se alimenta del aburrimiento y la superioridad balística, siempre busca un escenario para el sadismo. El cártel necesitaba dejar una marca imborrable en la psicología de la cooperativa, demostrar que no eran simples ladrones, sino los nuevos dueños absolutos de la vida y la muerte en ese rincón de la selva.
El alacrán detuvo su marcha errática frente a don Chema, el capataz más antiguo de la refinería, un hombre de 70 años cuyos pulmones habían respirado el humo de los hornos de torrefacción durante medio siglo y cuyas manos estaban deformadas por la artritis y el filo del machete. Era el alma espiritual de San Lorenzo, la memoria viva del cacao, y por ende el blanco perfecto para el terror. Sin mediar una sola palabra, el alacrán hizo una seña con la cabeza a dos de sus lugartenientes. Los sicarios, hombres robustos con los rostros perlados de sudor y las pupilas dilatadas, se abalanzaron sobre el anciano, levantándolo del suelo por los brazos con una fuerza bruta que le dislocó el hombro derecho con un crujido seco. Un grito ahogado escapó de los labios de don Chema, pero el sonido fue rápidamente silenciado cuando la culata de un fusil de asalto impactó brutalmente contra su estómago, dejándolo sin aire. Los demás campesinos, incluyendo a don Elías, hicieron un amago de levantarse, movidos por el instinto de proteger a su hermano, pero el sonido ensordecedor de 3 rifles AK-47 cortando cartucho al unísono los congeló en su lugar. El alacrán, luciendo una sonrisa metálica y desquiciada, advirtió que al próximo movimiento indígena masacraría a los niños que lloraban aterrorizados en los brazos de sus madres. A rastras, los mercenarios llevaron al anciano capataz hacia la zona más profunda de la galera, donde se alzaban los cajones de fermentación más grandes, inmensas cubas de madera de caoba rebosantes de 3 toneladas de semillas de cacao, en pleno proceso de descomposición exotérmica. La temperatura dentro de esa masa de granos superaba los 55 grados centígrados, una mezcla hirviente de ácido acético, bacterias devoradoras y alcohol. Era el vientre ardiente de la hacienda. En un acto de crueldad que desafiaba cualquier límite humano, los sicarios levantaron el cuerpo frágil de don Chema y, entre risas guturales, lo sumergieron de cabeza en la espesa, ardiente y corrosiva masa de cacao fermentado. El anciano luchó con la fuerza de la desesperación, sus piernas pateando el aire contaminado, mientras el líquido ácido penetraba en sus ojos, su nariz y sus pulmones, quemando sus vías respiratorias con el fuego invisible de la química orgánica. Fue una asfixia espantosa, una tortura diseñada para humillar la esencia misma del oficio cacaotero, utilizando el fruto de su trabajo como el instrumento de su propia ejecución, tras un minuto de agonía interminable que a los ojos de los campesinos pareció durar un siglo. El alacrán se aburrió del espectáculo. Caminó tranquilamente hacia el cajón de madera, apoyó el cañón de su cuerno de chivo contra la espalda expuesta del anciano que aún convulsionaba entre los granos, y apretó el gatillo 3 veces. Los disparos resonaron en la galera con un estruendo catastrófico, enviando esquirlas de madera podrida y pulpa ensangrentada por los aires. El cuerpo de don Chema quedó inerte, semienterrado en la fermentación, su sangre mezclándose irreversiblemente con el ácido y el sudor de la tierra. Ese fue el grito en el cacaotal, la línea de sangre que dividió la historia de San Lorenzo en un antes y un después, el momento exacto en el que el miedo de los trabajadores mutó hacia una dimensión geológica de odio puro, silencioso e irremediable. Con el cadáver humeante de su víctima como testimonio de su poder absoluto, el alacrán se volvió hacia don Elías. Apuntándole con el arma aún caliente, el líder criminal exigió la entrega inmediata de las escrituras originales de la propiedad y de las supuestas cajas fuertes donde, según la paranoia del cártel, la cooperativa escondía los dólares producto de la exportación. Don Elías, con los ojos clavados en el cuerpo de su amigo de toda la vida, comprendió con una claridad glacial que si no ganaba tiempo, todos los hombres, mujeres y niños presentes serían ejecutados y arrojados a las cubas ácidas antes del anochecer. Con una maestría nacida de la necesidad absoluta de supervivencia, el viejo patriarca compuso una máscara de terror servil y sumisión total. Con voz temblorosa, le juró al narcotraficante que las escrituras, los documentos de cesión de derechos y las coordenadas de las cuentas bancarias no se guardaban en la hacienda por miedo a los robos comunes. Le aseguró que todo estaba bajo llave en una caja de seguridad en el banco principal de Villahermosa, a casi 2 horas de distancia a través de la selva y la carretera. Don Elías se ofreció a ir personalmente a la ciudad, argumentando que su firma y sus huellas digitales eran el único mecanismo legal para liberar los documentos y transferir la propiedad al cártel sin levantar sospechas federales, ofreciendo dejar a su propia familia y al resto de la cooperativa como garantía de sangre. El alacrán, cegado por la avaricia burocrática y creyendo haber doblegado por completo el espíritu del líder indígena, aceptó el trato con una sonrisa arrogante. Le otorgó exactamente 6 horas para ir a la ciudad, recuperar los papeles y regresar con el botín. Si el sol se ocultaba en el horizonte de Tabasco y don Elías no cruzaba el portón de hierro, las mujeres serían entregadas a la tropa y los hombres serían fusilados en los secaderos.
Los mercenarios empujaron a los rehenes hacia la claustrofóbica y calurosa sala de torrefacción para mantenerlos encerrados, mientras el viejo patriarca subía a su desvencijada camioneta Ford de los años 70 y arrancaba el motor, alejándose de la hacienda bajo la mirada asesina de los invasores. Sin embargo, el destino de don Elías no era un banco, ni planeaba entregar un solo centímetro cuadrado de la tierra de sus ancestros a una jauría de asesinos urbanos. Su viaje a Villahermosa, a través de la carretera abrasada por el sol, donde el asfalto parecía derretirse como brea líquida, era una misión desesperada en busca de la única fuerza que teóricamente poseía el monopolio de la violencia legítima, el Estado. Don Elías iba a apelar a las leyes de la superficie, iba a rogar por la intervención de un escuadrón táctico de la Policía Estatal de Tabasco para que rodeara la hacienda, abatiera al alacrán y rescatara a su gente de las fauces del infierno. Al llegar a la ruidosa y caótica capital del estado, el contraste entre el horror silencioso de la plantación y la aparente normalidad civil de la ciudad le provocó un vértigo nauseabundo. Condujo directamente al inmenso y moderno edificio de hormigón que albergaba el cuartel general de la Policía Estatal. Estaba empapado en sudor, con la ropa manchada de mucílago y el rostro desencajado por el trauma, lo que le valió miradas de asco y desprecio por parte de los oficiales de guardia, uniformados impecablemente, que fumaban cigarrillos rubios en la entrada. Fue confinado a una sala de espera gélida, donde el aire acondicionado golpeaba sus huesos cansados, y fue ignorado sistemáticamente por secretarias de uñas largas que tecleaban con apatía. Pasaron 2 horas críticas. El reloj avanzaba sin piedad hacia el ultimátum del cártel. Desesperado, el patriarca cacautero comenzó a gritar, exigiendo hablar con un comandante, narrando a voces el asesinato brutal de un anciano en las cubas de fermentación y la toma de rehenes por un comando armado con rifles automáticos. El escándalo finalmente incomodó lo suficiente a la burocracia policial, y un agente malhumorado lo condujo a través de un largo pasillo hacia el despacho del comandante en jefe de la Policía Estatal. La oficina era un santuario de ostentación corrupta. Había alfombras persas, muebles de cedro tallado y un bar privado con botellas de whisky importado. Detrás de un escritorio colosal estaba sentado el comandante, un hombre obeso, de bigote recortado, que sudaba a pesar del aire acondicionado al máximo, y que llevaba un reloj de oro macizo que brillaba obscenamente bajo la luz de diseño. El oficial ni siquiera le ofreció asiento a don Elías. Con un gesto de fastidio le ordenó que hablara rápido. El patriarca, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, describió el asalto, la ejecución de don Chema, detalló minuciosamente el armamento pesado, las 3 camionetas sin placas y pronunció el apodo que reinaba en las pesadillas de la región: el alacrán. Esperaba ver alarma, táctica, una orden inmediata de despliegue de tropas, sirenas sonando en el cuartel. Pero la reacción del comandante fue el silencio. Un silencio pesado, denso y profundamente cínico. El oficial se reclinó en su sillón de cuero, suspiró con aburrimiento y se sirvió un trago de whisky sin hielo. Fue en ese momento de parálisis institucional cuando la mirada de don Elías, entrenada para encontrar el defecto más mínimo en un grano de cacao entre miles, captó un detalle aterrador sobre el escritorio del policía. Allí, descansando descuidadamente junto a un cenicero de cristal, había un grueso fajo de billetes de $100 atados con una liga elástica azul. Pero no fue el dinero lo que le heló la sangre. Fue el objeto que se usaba como pisapapeles sobre ese fajo. Era un machete ceremonial en miniatura, forjado en plata oxidada, una antigüedad invaluable que había pertenecido a la familia fundadora de San Lorenzo, y que don Elías guardaba celosamente en una pequeña caja fuerte en la oficina principal de la hacienda. Una oficina que acababa de ser saqueada por el alacrán 3 horas atrás. Esa fue la falla. El colapso absoluto, irreversible y total de cualquier esperanza civil. El comandante de la Policía Estatal no era un inoperante. Era el socio mayoritario del cártel. El Estado no estaba fallando en investigar a los sicarios. El Estado los estaba financiando, protegiendo y cobrando su comisión directamente del saqueo de las tierras productivas de Tabasco. El policía gordo, notando hacia dónde miraba fijamente el líder campesino, ni siquiera se molestó en ocultar la evidencia de su complicidad. Por el contrario, con una sonrisa lánguida que destilaba la impunidad de un dios urbano, se inclinó hacia adelante y dictó la sentencia de muerte institucional. Le dijo a don Elías, con una voz calmada y venenosa, que no había ningún secuestro, que no había ningún asesinato y que todo era producto de la imaginación de un viejo indio deshidratado. Le advirtió que el cártel del Golfo había comprado los derechos de tránsito de toda esa franja de la Chontalpa, y que el nuevo propietario legítimo de San Lorenzo era el hombre que lo esperaba en la selva. El comandante fue brutalmente claro.
Si la cooperativa oponía resistencia o retrasaba las operaciones logísticas del cártel, él mismo enviaría a las patrullas estatales al día siguiente para limpiar el terreno, no de sicarios, sino de campesinos alzados, acusándolos de insurrección armada. El hombre blanco de la ciudad había traicionado a la tierra de la manera más obscena posible, revelando que en ese infierno húmedo, la ley y la justicia llevaban el mismo uniforme que los asesinos, y que las placas de bronce de la policía no eran más que escudos blindados para el crimen organizado. Don Elías no suplicó, no derramó una sola lágrima de impotencia ni levantó la voz. Una comprensión milenaria y terrible, nacida en el silencio de las selvas y forjada en el calor de los hornos, descendió sobre él, enfriando sus venas. Había acudido al santuario de la justicia humana pidiendo salvación y había encontrado la guarida del monstruo que afilaba los cuchillos. Asintió lentamente frente al policía corrupto, dio media vuelta y abandonó el edificio de aire acondicionado para sumergirse de nuevo en el calor hirviente de la tarde tabasqueña. El viaje de regreso en su vieja camioneta por la carretera resquebrajada fue el tránsito de una mente que ha aceptado la muerte y ha abrazado la destrucción táctica. La esperanza en los tribunales de papel, en las sirenas y en los uniformes había sido aniquilada, y en su lugar había germinado una semilla de acero, negra y ardiente. Mientras la espesura de la selva volvía a engullir el asfalto y las chimeneas oscuras de San Lorenzo aparecían en el horizonte, don Elías comprendió que si la ley civil se había prostituido ante el poder de fuego de los rifles de asalto, tendrían que apelar a un tribunal que no acepta sobornos ni conoce la piedad. La implacable ley de la termodinámica industrial, la presión hidráulica y la viscosidad letal. Al traspasar el portón destrozado de la hacienda, no traía consigo escrituras firmadas ni policías al rescate. Traía en su mente la arquitectura de una trampa mecánica perfecta. La falla del Estado había dejado a los obreros en la más absoluta oscuridad. Pero en esa oscuridad, los hombres del cacao se preparaban para encender las calderas de la venganza y ahogar a la escoria urbana en el único elemento que gobernaba su mundo. Una tormenta hirviente, dorada e inextinguible de oro amargo. El crepúsculo en la selva tabasqueña no trae alivio, sino una densificación de la pesadilla. El sol se hunde en los pantanos de la Chontalpa, tiñendo el cielo de un rojo cobrizo y oxidado, mientras la humedad de la noche emergente se mezcla con el calor residual de la tierra, creando una bruma espesa que ahoga cualquier intento de brisa. Fue en este ambiente opresivo, donde el aire mismo parece tener peso y textura, que la vieja y destartalada camioneta Ford de don Elías cruzó lentamente el portón destrozado de la hacienda cacautera San Lorenzo. El ruido del motor tosiendo interrumpió la macabra monotonía de los 12 sicarios urbanos, quienes, consumidos por el aburrimiento, la cocaína y el sofocante calor de casi 40 grados, llevaban horas aterrorizando a las mujeres y niños de la cooperativa, apuntándoles a la cabeza con sus rifles de asalto AK-47 bajo la sombra de los inmensos secaderos de concreto. El alacrán, con la camisa de seda completamente pegada a su torso escuálido por el sudor y los ojos desorbitados por la impaciencia química, arrojó al suelo su cigarrillo a medio terminar y caminó con pasos largos y agresivos hacia el vehículo antes de que el patriarca indígena pudiera siquiera apagar el motor. Con un movimiento violento, el líder criminal abrió la puerta oxidada, agarró a don Elías por el cuello de su camisa empapada y lo arrastró hacia el polvo del patio, encañonándolo directamente en la sien frente a la mirada petrificada de las 60 familias campesinas. Le exigió, escupiendo saliva venenosa y maldiciones, los documentos de propiedad y el dinero de las cuentas bancarias que supuestamente había ido a buscar a Villahermosa, advirtiéndole que, si venía con las manos vacías, la masacre comenzaría cortándole la garganta a los más pequeños. Don Elías, tirado en el suelo de tierra caliente, con el rostro marcado por el cansancio extremo y el trauma del asesinato de su viejo amigo en las cubas de fermentación, no tembló. El viaje a la ciudad, el encuentro con la corrupción absoluta de la policía estatal y la certeza de que estaban completamente solos y abandonados a su suerte en la selva, habían erradicado el miedo de su sistema nervioso, reemplazándolo por una frialdad táctica y calculadora, una resolución de acero forjada en la desesperación más absoluta. Interpretando el papel de su vida, el anciano tosió. Adoptó una postura de sumisión aterrada y balbuceó la mentira que se convertiría en el anzuelo definitivo para la jauría de asesinos. Con voz quebrada, le juró al alacrán que los policías corruptos de la ciudad estaban pidiendo un porcentaje exorbitante para liberar los papeles legales, pero que eso ya no importaba, porque la verdadera riqueza de San Lorenzo, el fondo de reserva intocable de la cooperativa que los fundadores habían acumulado durante 50 años, jamás había pisado una sucursal bancaria.
mirando de reojo a los sicarios que comenzaban a rodearlo. Atraídos como moscas por la promesa de riqueza instantánea, don Elías les confesó que millones de pesos en efectivo, lingotes de plata cruda y bloques del cacao más puro y costoso del mundo estaban escondidos en las entrañas mismas de la refinería, resguardados dentro de una inmensa caja fuerte de hierro forjado, empotrada en los cimientos de la sala de prensado y extracción, el lugar más caliente, ruidoso y peligroso de toda la hacienda, un sitio donde nadie, ni siquiera los ladrones locales, se atrevería a entrar a buscar. La avaricia es un ácido que corroe instantáneamente el raciocinio táctico y la disciplina militar. El alacrán, cegado por la posibilidad de embolsarse una fortuna multimillonaria sin tener que rendirle cuentas a sus jefes del cártel en el Golfo, bajó el cañón de su cuerno de chivo. Sus 11 hombres, mercenarios que mataban por un salario de miseria, comenzaron a mirarse entre sí con los ojos brillando de codicia, apretando las empuñaduras de sus armas, negándose rotundamente a quedarse haciendo guardia en el patio, mientras su jefe abría una bóveda llena de plata. La paranoia criminal hizo el resto del trabajo. El alacrán, desconfiando profundamente de sus propios matones y temiendo un motín si los dejaba atrás, ordenó con un grito gutural que los 12 hombres armados entraran a la fábrica para asegurar el botín y obligar al viejo a abrir la caja fuerte. Era exactamente la aberración logística que la cooperativa necesitaba, una fuerza hostil concentrada, confinada y caminando por su propio pie hacia el centro exacto del infierno termodinámico. Mientras don Elías se ponía de pie, sacudiéndose el polvo y preparándose para liderar la marcha fúnebre hacia las calderas, la preparación invisible y letal de los trabajadores ya había sido consumada. Durante las horas de agonía en las que los sicarios esperaban en el patio exterior, creyendo tener el control absoluto de la situación porque los campesinos mantenían los motores encendidos para fingir normalidad productiva, un escuadrón suicida de 5 mecánicos indígenas se había deslizado por los túneles de ventilación hacia la aislada sala de prensado. Allí, operando en un silencio sepulcral bajo el rugido ensordecedor de los engranajes, alteraron la física de la instalación. Las 4 gigantescas calderas de cobre y acero que hervían la manteca de cacao no funcionaban solas. Dependían de válvulas de alivio de presión, manómetros de seguridad, que liberaban vapor automáticamente cuando la temperatura del líquido viscoso superaba los 150 grados centígrados, evitando una explosión catastrófica. Los obreros, usando llaves inglesas pesadas y barras de plomo, bloquearon deliberadamente estas válvulas de escape, soldándolas en frío y bloqueando las purgas de seguridad con cuñas de acero endurecido. Luego inyectaron una mezcla de diésel crudo y acelerantes químicos directamente en los hornos de combustión que alimentaban las calderas, alimentando un fuego blanco y furioso. La temperatura de la inmensa reserva de manteca de cacao, miles de litros de una grasa densa, pesada y dorada, comenzó a escalar silenciosamente hacia la zona roja, pasando de los 150 a los 170, 180, y rozando los 200 grados centígrados. El líquido se transformó en una bomba cinética de presión extrema, bullendo furiosamente contra las paredes de hierro oxidado que crujían y gemían bajo un estrés estructural incalculable. Además de manipular la maquinaria, los trabajadores engrasaron silenciosamente los rieles de las pesadas dobles puertas correderas de acero que aislaban la sala del resto del mundo, asegurándose de que pudieran cerrarse en una fracción de segundo, y prepararon gruesas cadenas de uso forestal, de eslabones de hierro macizo, ocultas en las sombras del pasillo exterior, listas para bloquear los pestillos de manera irreversible. La trampa viscosa estaba armada. La cámara de ejecución industrial era una olla de presión titánica a punto de colapsar, y solo faltaba que los 12 verdugos cruzaran el umbral. Don Elías caminó al frente, adentrándose en el vientre de la bestia de ladrillo rojo, seguido de cerca por el alacrán y su docena de hombres armados. El tránsito hacia la sala de prensado fue un asalto brutal a los sentidos de los criminales. Atravesaron la nave de fermentación, donde el hedor a vinagre ardiente y pulpa podrida los hizo toser y lagrimear, pisando los mismos charcos pegajosos donde horas antes habían ahogado al anciano capataz. Luego cruzaron la zona de torrefacción, donde los cilindros giratorios emitían un calor irradiante de 60 grados que golpeó a los sicarios como un muro de fuego sólido, obligándolos a respirar por la boca, empapando sus ropas finas en un sudor espeso y grisáceo, mezclado con el polvo de cacao quemado que flotaba en el aire.
El ruido mecánico era tan destructivo que los mercenarios no podían escuchar ni sus propios pasos, desorientados por un entorno hostil que superaba ampliamente su entrenamiento en balística urbana. Aferraban sus armas automáticas con manos resbaladizas, apuntando nerviosamente a las sombras de la maquinaria, sintiendo una claustrofobia creciente a medida que se alejaban de la luz del exterior y se internaban en los pasadizos de concreto iluminados apenas por focos parpadeantes de luz amarilla. Finalmente llegaron a las imponentes dobles puertas de acero reforzado que custodiaban la sala de prensado y extracción. Don Elías, con una calma espeluznante, tiró de la pesada palanca de hierro y abrió las compuertas, revelando la cueva de las maravillas mecánicas. La bofetada térmica que emanó del interior de la sala hizo retroceder instintivamente a los sicarios del frente. La temperatura ambiental dentro del recinto superaba los 70 grados centígrados. El aire era denso, grasoso y olía a chocolate quemado, hierro caliente y peligro inminente. El ruido de las 3 colosales prensas hidráulicas horizontales, bestias de hierro de la década de los 50 que comprimían el licor de cacao, era un martilleo sísmico que hacía vibrar los dientes en las mandíbulas de los hombres. Pero la avaricia es sorda y ciega. El alacrán, empujando a sus propios hombres, entró en la bóveda, deslumbrado por las gigantescas instalaciones y cegado por la narrativa de la plata y los dólares ocultos. Los 12 sicarios ingresaron abriéndose en un abanico táctico inútil, caminando torpemente sobre un suelo de cemento negro, extremadamente resbaladizo debido a las décadas de derrames microscópicos de grasa de cacao. Miraban hacia el techo, donde una compleja y masiva red de tuberías amarillas, gruesas como troncos de árboles, serpenteaba por encima de sus cabezas, vibrando violentamente y emitiendo chasquidos metálicos antinaturales, debido a la extrema presión de la manteca supercalentada que corría por sus venas de acero. Pero en su ignorancia industrial, confundieron los sonidos de la inminente falla estructural con el simple funcionamiento normal de una fábrica. Don Elías caminó hacia el fondo de la sala, sorteando los charcos de grasa ardiente, y señaló hacia una vieja y pesada escotilla de mantenimiento oxidada y llena de pernos, ubicada justo detrás de la caldera principal, afirmando con voz ronca que detrás de esa plancha de acero se encontraba la bóveda de la cooperativa. Como lobos hambrientos frente a un trozo de carne, el alacrán y sus sicarios se aglomeraron frenéticamente frente a la escotilla, bajando la guardia, apartando la vista de su rehén y enfocándose completamente en la falsa promesa, discutiendo a gritos sobre cómo volar los remaches sin dañar los billetes del interior. Ese fue el inicio, el instante perfecto y microscópico de desatención. Don Elías, conociendo la arquitectura de su refinería con los ojos cerrados, dio 3 pasos rápidos hacia atrás, fundiéndose con las oscuras sombras proyectadas por las gigantescas calderas vibrantes, y se deslizó ágilmente a través de un estrecho conducto de ventilación a ras de suelo, un pasaje apenas lo suficientemente ancho para el cuerpo delgado de un campesino chontal, diseñado para purgar los gases pesados de la sala. Al desaparecer el patriarca por el hueco, la señal silenciosa fue recibida en el pasillo exterior. 5 hombres robustos de la cooperativa, protegidos con mandiles de cuero grueso y guantes de asbesto, salieron de sus escondites, empujaron con una fuerza sobrehumana las pesadas puertas correderas de acero y las cerraron de golpe. El estruendo metálico de las compuertas al encajar en sus marcos resonó por encima del ruido de las prensas, alertando instantáneamente a los invasores. Antes de que el alacrán pudiera darse la vuelta, levantar su rifle y comprender la traición, los campesinos en el exterior enroscaron rápidamente la pesada cadena de eslabones forestales alrededor de las enormes manijas de acero y cerraron un candado industrial de titanio del tamaño de un puño. Los 12 sicarios urbanos, los matones más temidos del Golfo, los hombres que horas antes habían ahogado a un anciano inocente en ácido, estaban ahora atrapados, herméticamente sellados dentro de una bóveda de concreto armado, sin ventanas, sin salida y con el oxígeno consumiéndose rápidamente por el fuego de los quemadores subterráneos. Adentro, el pánico terrestre estalló con una furia inútil. El alacrán, con el rostro deformado por el terror claustrofóbico y la ira, corrió patinando sobre el suelo grasoso hacia las puertas de acero y comenzó a vaciar el cargador completo de su AK-47 contra la chapa blindada. El estruendo balístico en ese espacio cerrado fue ensordecedor, reventando los tímpanos de sus propios hombres, pero los proyectiles de plomo simplemente rebotaron contra la gruesa aleación industrial, creando chispas cegadoras y abolladuras minúsculas antes de caer inofensivos al suelo. Sus sicarios se unieron al frenesí, disparando caóticamente contra las paredes, golpeando las puertas con las culatas y gritando amenazas vacías que nadie en el exterior podía escuchar por encima del bramido de las máquinas. Pero la verdadera ejecución no vendría de la pólvora.
A sus espaldas, ignoradas en su ciego intento de fuga, las 4 inmensas calderas de manteca de cacao alcanzaron el punto crítico de no retorno. Los indicadores analógicos de presión, con sus agujas rojas clavadas mucho más allá del límite estructural, comenzaron a estallar uno por uno, rompiendo los cristales protectores con chasquidos cristalinos. Las gruesas tuberías amarillas en el techo, dilatadas hasta lo imposible por los casi 200 grados de temperatura de la espesa grasa líquida, comenzaron a hincharse como venas a punto de reventar, emitiendo un gemido metálico agudo, un lamento de acero torturado que se sobrepuso al sonido de los disparos y paralizó el corazón de los invasores. La maquinaria diabólica de San Lorenzo, alimentada por el sudor y la sangre de generaciones, había sido convertida en un arma termodinámica de destrucción masiva, y la trampa viscosa estaba a escasos segundos de vomitar su carga hirviente, dorada e inextinguible sobre la ignorancia y la crueldad de los hombres que creyeron poder gobernar la selva con simples balas de plomo. El gemido del acero torturado fue el preludio acústico del apocalipsis térmico. Dentro de la claustrofóbica sala de prensado y extracción, herméticamente sellada por las pesadas puertas de acero y las gruesas cadenas forestales en el exterior, el pánico balístico de los 12 sicarios se estrelló contra la implacable e indiferente realidad de la física industrial. Los disparos de los fusiles AK-47 habían cesado, no por una orden táctica, sino porque la atención de los mercenarios fue brutalmente secuestrada por el estruendo antinatural que provenía de las alturas. Las inmensas calderas de hierro fundido, alimentadas en secreto con diésel crudo y acelerantes por los mecánicos indígenas, habían superado su punto crítico de resistencia estructural. La pintura amarilla industrial que recubría la masiva red de tuberías aéreas comenzó a burbujear, a pelarse y a caer en escamas carbonizadas sobre las cabezas de los invasores, delatando una temperatura interna que rozaba los 200 grados centígrados. El alacrán, con el rostro bañado en un sudor frío de terror puro, levantó la mirada hacia la bóveda de concreto, justo en el instante en que el primer manómetro de presión, una gruesa esfera de cristal y bronce del tamaño de un plato, estalló en 1000 pedazos con un chasquido cristalino que cortó el aire denso. No hubo tiempo para gritar, no hubo tiempo para correr hacia las paredes o buscar refugio bajo las gigantescas prensas hidráulicas. El colapso no fue una explosión de fuego y pólvora, sino una falla de contención catastrófica. Un desgarre violento en la arteria principal del sistema de extracción, con un rugido ensordecedor, similar al bramido de un motor a reacción encendiéndose a 1 metro de distancia, la brida principal de acero forjado cedió bajo la colosal presión de miles de libras por pulgada cuadrada. La tubería matriz se partió por la mitad como si fuera una frágil rama seca, y el bautismo hirviente se desató sobre los verdugos de Tabasco. Lo que brotó de las entrañas destrozadas de la maquinaria no fue agua, ni vapor inofensivo, sino una catarata presurizada de manteca de cacao pura, supercalentada a casi 200 grados centígrados. Esta sustancia, el oro amargo por el cual los hombres del cártel habían creído poder masacrar a una comunidad entera, se reveló en su forma más destructiva y aterradora. A esa temperatura extrema, la manteca de cacao no es un líquido fluido, sino un plasma dorado, espeso, pesado y profundamente viscoso, con una densidad molecular que le permite retener el calor térmico con una eficiencia espeluznante. La primera oleada del torrente hirviente golpeó directamente a 3 de los sicarios, que se encontraban parados justo debajo de la fractura principal. El impacto físico del fluido presurizado los derribó al instante, pero el verdadero horror fue químico y celular. La grasa dorada, cayendo como una cortina de napalm orgánico, empapó sus ropas en una fracción de segundo. Las camisas de seda sintética y los pantalones de poliéster que vestían, símbolos de su estatus urbano y arrogancia criminal, se derritieron inmediatamente al contacto con la manteca ardiente, fusionándose con el líquido viscoso para crear una película plástica y fundida que se adhirió directamente a sus epidermis. El dolor fue tan absoluto, tan masivo y repentino, que sobrecargó sus sistemas nerviosos centrales, incapacitándolos siquiera para articular un grito humano. De sus gargantas solo escaparon gorgoteos roncos y silbidos agudos mientras caían de rodillas, convulsionando, intentando instintivamente arrancarse la ropa, solo para descubrir que al jalar la tela fundida, se estaban arrancando tiras enteras de su propia piel y carne cocinada, exponiendo el músculo vivo al aire saturado de vapor, ardiente. El torrente de oro hirviente no se detuvo. Las bombas hidráulicas, programadas para mantener el flujo constante, continuaron empujando toneladas de manteca de cacao hacia las tuberías rotas. La lluvia dorada comenzó a esparcirse por toda la sala, rebotando contra las carcasas de hierro de las prensas y salpicando en todas direcciones.
Los 9 mercenarios restantes, sumidos en el pánico más primitivo, intentaron huir hacia las puertas de acero bloqueadas. Pero la termodinámica ya había alterado la topografía del suelo. Los miles de litros de grasa supercalentada se derramaron sobre el concreto liso, creando instantáneamente una pista de patinaje letal, un lago superficial de aceite hirviente sin un solo ápice de fricción. Los sicarios, calzando pesadas botas militares con suelas de goma que comenzaron a derretirse y a perder adherencia al entrar en contacto con el charco a casi 200 grados, resbalaron espectacularmente. Cayeron de espaldas, de bruces, golpeando sus rostros y extremidades directamente contra el líquido hirviente que cubría el suelo. El instinto de supervivencia los hizo intentar apoyarse con las manos desnudas para levantarse, sumergiendo sus palmas en la grasa ardiente que frió los nervios y los tendones de sus dedos en segundos, inutilizando sus manos para siempre, y emitiendo un sonido grotesco, un siseo macabro idéntico al de la carne cruda arrojada sobre una plancha al rojo vivo. Las armas de fuego, aquellas herramientas de terror absoluto que los hacían sentirse dioses invencibles en la selva, se convirtieron en bloques de hierro inútiles e intocables. Los fusiles AK-47, bañados en la manteca resbaladiza y conductiva, absorbieron el calor ambiental hasta alcanzar temperaturas que quemaban la piel hasta el hueso con el simple roce. Desesperados, los asesinos soltaron sus rifles, que cayeron inofensivos a los charcos dorados, dejándolos completamente desarmados, vulnerables y a merced de una fuerza inorgánica que no entendía de balas, amenazas ni cárteles. El alacrán, que había logrado retroceder hacia una de las esquinas menos expuestas durante los primeros segundos del estallido, contempló la aniquilación de su escuadrón con los ojos desorbitados, la cordura evaporándose por completo ante la visión dantesca. Sus hombres se retorcían en el suelo brillante, convertidos en antorchas humanas sin llama, cubiertos de una costra amarillenta y brillante de manteca que cocinaba sus órganos internos a fuego lento. El olor en la sala cerrada se volvió insoportable, una mezcla profundamente perturbadora e incongruente. El aroma dulce, rico y embriagador del mejor chocolate del mundo, entremezclado violentamente con el hedor acre, cobrizo y nauseabundo de la carne humana frita, el cabello chamuscado y el hierro oxidado. La atmósfera misma se había vuelto letal. El calor extremo del derrame comenzó a vaporizar una parte de la grasa, llenando el espacio sin ventilación con una bruma de microgotas hirvientes. Cada bocanada de aire que los sicarios intentaban inhalar, en medio de sus gritos desesperados, arrastraba este vapor de cacao a sus vías respiratorias. El líquido supercalentado ingresó a sus tráqueas y bronquios, quemando y ampollando los delicados tejidos pulmonares desde adentro, provocando una asfixia térmica, un ahogamiento en seco donde los pulmones, reventados por el calor, se llenaban de sangre y fluidos corporales, sofocándolos en su propia agonía. El alacrán, tosiendo sangre y sintiendo que sus propios pulmones se derretían, perdió el último resquicio de raciocinio táctico. Levantó su pistola calibre 9 milímetros, la única arma que aún podía sostener a duras penas con su mano envuelta en jirones de camisa, y en un acto de histeria suicida, apuntó hacia el techo, disparando frenéticamente contra la maraña de tuberías que aún se mantenían intactas, creyendo en su delirio que podría abrir un boquete para escapar del vapor. La balística ciega firmó su sentencia definitiva. Uno de los proyectiles impactó de lleno en la válvula de distribución secundaria que se encontraba justo por encima de su cabeza. El hierro colado se fracturó y una segunda cascada de manteca de cacao pura y presurizada cayó como un pilar sólido directamente sobre él. El impacto del líquido a casi 200 grados lo cubrió de la cabeza a los pies en un instante. El napalm de cacao se adhirió a su rostro, derritiendo sus párpados y cegándolo permanentemente en un microsegundo de dolor inconcebible. Penetró en su boca abierta por el grito, y el inmenso calor fue conducido por las gruesas fundas de oro macizo que cubrían sus dientes frontales. El metal precioso, excelente conductor térmico, absorbió la temperatura de la grasa hirviente y comenzó a quemar las raíces de sus dientes y la carne de sus encías y paladar desde el interior de su propio cráneo, una tortura localizada de una intensidad tan diabólica que su cerebro simplemente se apagó. El líder criminal, el tirano urbano que había ordenado ahogar a un anciano en ácido, se desplomó de rodillas en el centro del charco ardiente, convertido en una estatua amorfa cubierta de grasa dorada burbujeante, sus gritos silenciados para siempre por el oro amargo de Tabasco que solidificaba su garganta. Uno a uno, los espasmos de los 11 hombres restantes fueron cediendo. El dolor masivo, el shock neurogénico y la destrucción pulmonar cobraron su peaje final. Cayeron inmóviles sobre la costra resbaladiza de la sala de extracción, mientras la maquinaria a su alrededor continuaba su marcha ciega.
las prensas hidráulicas subiendo y bajando con un ritmo sordo, y los charcos de manteca de cacao comenzando muy lentamente a enfriarse y solidificarse, atrapando los cuerpos carbonizados, las botas derretidas y los fusiles inútiles en una espesa y endurecida matriz de grasa amarilla y olor a chocolate. La puerta de acero permaneció herméticamente cerrada. En el exterior, el silencio de la selva solo era roto por el traqueteo lejano de los motores diésel de la hacienda, ocultando celosamente la tumba termodinámica, donde la arrogancia armada había sido frita y erradicada por la aplastante justicia del trabajo obrero. El silencio que descendió sobre la sala de prensado y extracción no fue inmediato, sino una lenta y agónica transición termodinámica. A medida que el flujo principal de la tubería matriz reventada comenzó a perder presión, el diluvio de oro hirviente se redujo a un goteo espeso y sordo, hasta finalmente detenerse por completo. Tras las pesadas puertas de acero, cerradas herméticamente y bloqueadas con cadenas forestales, los alaridos inhumanos de los 12 sicarios urbanos habían enmudecido hacía horas, sofocados bajo una capa implacable de grasa a casi 200 grados centígrados y el vapor asfixiante que calcinó sus pulmones. En el exterior, los obreros de la Hacienda San Lorenzo no celebraron, no hablaron ni se movieron. Simplemente esperaron en la penumbra asfixiante de la selva tabasqueña, custodiando la tumba de metal mientras la física hacía su trabajo. El calor residual de las 4 colosales calderas tardó toda la noche en disiparse. A medida que la temperatura ambiental dentro de la bóveda ciega comenzó a descender lentamente, la inmensa laguna de manteca de cacao pura que cubría el suelo de concreto inició su proceso natural de solidificación. El líquido dorado, denso y resbaladizo que había actuado como un napalm orgánico friendo la carne y derritiendo los huesos, comenzó a cuajarse, transformándose primero en una pasta viscosa y pesada, para luego cristalizar en una gruesa capa de cera pálida, dura y amarillenta, con la misma consistencia de la piedra pómez o el jabón industrial. En este proceso de enfriamiento extremo, la manteca actuó como el ámbar prehistórico, atrapando, sellando y fusionando de manera irreversible todo lo que tocó. Fue recién a la mañana siguiente, cuando el sol volvió a castigar los techos de lámina cincada, y el termómetro de las calderas marcó una temperatura segura, que don Elías dio la orden silenciosa de abrir las compuertas. Los mismos 5 mecánicos indígenas que habían manipulado las válvulas de presión se acercaron a las puertas con cizallas industriales, rompieron los pesados candados de titanio, desenroscaron las gruesas cadenas de hierro y utilizando palancas de acero templado, forzaron la apertura de las compuertas correderas, cuyos rieles se habían pegado por la filtración de la grasa enfriada. El golpe de aire que escapó del interior de la sala no se parecía a nada que existiera en la naturaleza. Era una bofetada térmica brutal que arrastraba consigo una mezcla olfativa profundamente perturbadora y nauseabunda. La dulzura rica, pesada y empalagosa del cacao puro más fino del mundo, entrelazada intrínsecamente con el hedor acre, cobrizo y pútrido de la sangre hervida, la carne humana frita, las telas sintéticas fundidas y el metal carbonizado. Era el olor inconfundible del cacao con sabor a hierro. Al penetrar con potentes linternas y faroles de queroseno en la penumbra de la bóveda, los trabajadores se encontraron con un bodegón esculpido por el infierno. Los 12 sicarios de El Alacrán ya no eran hombres. Eran grotescas esculturas de cera pálida y amarillenta, momias industriales semienterradas en un lecho de manteca solidificada de casi 30 centímetros de espesor. Sus rostros estaban petrificados en muecas de terror asfixiante, con las bocas abiertas llenas de grasa cuajada, y sus cuerpos entrelazados con el suelo resbaladizo en posturas antinaturales. Las armas que empuñaban con tanta arrogancia, aquellos fusiles de asalto AK-47 que los hacían sentirse dioses intocables, ahora eran bloques de chatarra inútil, incrustados en el pavimento de cera como fósiles oscuros en un estrato geológico. El alacrán yacía de rodillas, con los brazos extendidos hacia las tuberías rotas, su cráneo convertido en un bloque amorfo, donde los dientes de oro macizo asomaban grotescamente a través de la costra endurecida de manteca y tejido calcinado. La limpieza de la refinería no se llevó a cabo con lágrimas de remordimiento ni con el pánico de quienes han cometido un asesinato, sino con la fría, calculada y monótona eficiencia de una brigada de limpieza industrial que erradica una plaga molesta. Vestidos con gruesos trajes de lona, botas de caucho hasta las rodillas y máscaras de fieltro empapadas en vinagre para soportar el hedor híbrido de la sala, los campesinos ingresaron con palas anchas de acero, picos de minero y mangueras conectadas a bombas de vapor a presión. La tarea de remover los cadáveres fue brutal y desprovista de cualquier dignidad humana, exactamente como merecían aquellos que horas antes habían ahogado al capataz Don Chema en las cubas de ácido.
Debido a que la carne, la ropa y el equipo táctico se habían fusionado molecularmente con la gruesa capa de manteca de cacao solidificada sobre el concreto poroso, no podían simplemente levantar los cuerpos. Tuvieron que rasparlos, astillarlos y arrancarlos del suelo a fuerza de palazos. El sonido del acero golpeando la cera dura, desprendiendo trozos de grasa mezclados con hueso frito y tela derretida, resonó en la sala de prensado durante horas. Los restos irreconocibles de los 12 mercenarios urbanos, despojados de cualquier humanidad, fueron apilados en gruesas carretillas de hierro, convertidos en escombros biológicos y bloques de cera ensangrentada. Las armas de fuego, recuperadas a golpes de cincel, fueron arrojadas al fondo de los hornos de combustión de las calderas, donde el fuego a más de 1000 grados derritió el acero, borrando números de serie y transformando los instrumentos del terror en charcos de escoria inofensiva. Las 3 camionetas todoterreno blindadas que el cártel había dejado estacionadas en el patio, símbolos de su invasión motorizada, sufrieron un destino similar al de los vehículos de Yucatán. Fueron desmanteladas en silencio absoluto durante la madrugada, cortadas en pedazos manejables con sopletes de acetileno y enterradas en fosas profundas en las zonas más pantanosas e inaccesibles de la selva chontal, donde el lodo tragaría el acero pesado para siempre. Pero el destino final de los cuerpos fue el testimonio más absoluto de la venganza ecológica y agraria de los trabajadores. En una hacienda cacaotera de las dimensiones de San Lorenzo, no hay lugar para entierros clandestinos ni tumbas que puedan ser descubiertas por perros o lluvias torrenciales. Aquí la materia se recicla o se destruye. Las carretillas repletas de los restos encerados de El Alacrán y sus sicarios fueron llevadas hacia la parte trasera del complejo industrial, donde se alzaban los inmensos molinos de desecho y las trituradoras mecánicas que se usaban para procesar la cascarilla, las ramas secas y la cáscara dura de la mazorca de cacao. Con la maquinaria rugiendo a su máxima capacidad, los campesinos arrojaron los trozos de carne frita, huesos calcinados y manteca endurecida directamente a las fauces de acero de la trituradora, mezclándolos indiscriminadamente con toneladas de desecho vegetal orgánico. Las aspas trituraron los fémures, los cráneos y las fundas de oro con un crujido espantoso, que fue devorado por el estruendo de los motores diésel. El resultado de esta molienda macabra fue un polvo grueso, oscuro y rico en minerales biológicos, que fue embolsado en costales de yute sin marcas. Al amanecer del segundo día, estos costales fueron distribuidos a lo largo de las cientos de hectáreas de la plantación. Con las manos desnudas, los trabajadores esparcieron esta mezcla directamente sobre las raíces expuestas de los millones de árboles de Teobroma cacao. La ironía de la tierra se había consumado de forma perfecta. Los depredadores urbanos, aquellos que vinieron a adueñarse del oro amargo con balas y arrogancia, habían sido reducidos, fritos, triturados y esparcidos como abono orgánico para alimentar la misma tierra que pretendían robar, condenados a nutrir biológicamente el sistema que intentaron destruir. El ciclo agrícola absorbió a los asesinos, borrándolos de la faz del planeta sin dejar una sola gota de evidencia balística ni un cadáver que llorar. La falla institucional, representada por el corrupto comandante de la Policía Estatal de Villahermosa, se hizo presente exactamente 4 días después del baño de sangre. Alarmado por el silencio absoluto de El Alacrán, la interrupción de los reportes del cártel y la falta del soborno acordado, el obeso oficial se presentó en las puertas de la Hacienda San Lorenzo, comandando un convoy de 10 patrullas y 50 agentes fuertemente armados. Esperaba encontrar la finca convertida en un campamento de sicarios victoriosos o un escenario de masacre, pero la selva le devolvió una bofetada de normalidad aterradora. El convoy irrumpió en los inmensos patios de secado levantando polvo, solo para encontrar a las 60 familias campesinas trabajando en perfecta armonía, removiendo los granos de cacao bajo el sol abrasador, con el constante, monótono y ensordecedor ruido de las prensas y los cilindros giratorios de fondo. Don Elías, con el rostro impasible y las manos manchadas de tierra, recibió al comandante con una calma que heló la sangre del oficial corrupto. El policía, sudando a mares dentro de su uniforme táctico, lo arrinconó contra una pared de ladrillo y le exigió a gritos saber el paradero de los hombres de la ciudad, de sus camionetas y de la supuesta caja fuerte de la refinería. El viejo patriarca indígena, sin inmutarse ante el cañón que le apuntaba al pecho, lo miró con unos ojos tan profundos y oscuros que parecían estar hechos del mismo abismo. Con una voz pausada y libre de cualquier temor, le explicó que, en efecto, unos hombres armados habían venido días atrás exigiendo dinero, pero que al comprender que la hacienda no tenía liquidez y que los trabajadores eran inútiles para el narcotráfico, se habían enfurecido, subieron a sus vehículos y se adentraron velozmente por la carretera hacia el estado de Veracruz para jamás volver.
Le juró que la cooperativa no tenía armas para oponerse a ellos y que simplemente los habían visto partir. El comandante, consumido por la paranoia y la frustración, no le creyó una sola palabra. Ordenó a sus 50 agentes que registraran la inmensa hacienda de extremo a extremo. Los policías con rifles de asalto barrieron las galeras de fermentación, revolvieron los sacos de grano crudo, registraron las oficinas vacías y finalmente ingresaron a la temida sala de prensado y extracción. Pero la refinería guardó su secreto con la hermeticidad de una caja fuerte de acero fundido. Las inmensas prensas hidráulicas subían y bajaban rítmicamente. Las tuberías aéreas, ahora reparadas con soldadura fresca y pintadas nuevamente de amarillo brillante, transportaban la manteca de cacao con seguridad, y el suelo de concreto había sido lavado con sosa cáustica y desengrasantes industriales de alta potencia, eliminando hasta la más microscópica gota de sangre o cera frita. Lo único que encontraron los agentes fue un calor insoportable que casi los hace desmayarse y un penetrante olor a chocolate tostado tan intenso que les producía dolor de cabeza. No encontraron balas, no encontraron casquillos percutidos, no hallaron rastros de las 3 pesadas camionetas del cártel, y mucho menos sangre o fosas clandestinas. El oficial corrupto, plantado en el centro del patio principal frente a la imponente maquinaria que rugía indiferente, fue aplastado por una sensación de insignificancia absoluta. Comprendió instintivamente, al observar las miradas impenetrables de los hombres y mujeres que sostenían machetes y palas a su alrededor, que en esa tierra húmeda y sofocante, su placa, su autoridad gubernamental y sus pactos con el narcotráfico no tenían ninguna validez frente al poder colosal de la fuerza obrera y la industria pesada. Incapaz de fabricar pruebas y aterrado por la eficiencia con la que la hacienda había hecho desaparecer a 12 asesinos profesionales, el comandante bajó la vista, ordenó la retirada inmediata de sus tropas y huyó de la plantación en su patrulla con aire acondicionado, sabiendo que jamás se atrevería a poner un pie en la Chontalpa otra vez. El archivo policial fue clasificado como una desaparición por disputas territoriales, pero en las cantinas de Tabasco, entre los estibadores y los transportistas, nació el mito macabro del oro amargo, advirtiendo que los hombres que pisotean el cacao con armas en la mano terminan convertidos en polvo negro bajo las raíces de los árboles milenarios. Con esta purga hirviente, cerramos de golpe el 5º expediente en nuestros archivos de la venganza obrera y el terror ocupacional. Hemos atestiguado cómo la termodinámica aplicada y la paciencia campesina se transformaron en un tribunal supremo frente a la ceguera letal de la arrogancia urbana, utilizando la manteca de cacao a 200 grados como el juez, jurado y verdugo definitivo de un sistema corrompido. Si este sofocante descenso a las calderas de la muerte te ha dejado oliendo a pólvora y chocolate quemado, es el momento de que selles tu lealtad a nuestro archivo documental. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas el próximo descenso a los infiernos laborales de la historia oculta. Golpea el botón de me gusta con la misma fuerza que una prensa hidráulica si crees que la emboscada de Don Elías, atrapando a 12 sicarios en un baño de oro hirviente y transformándolos en abono, es el grado máximo de la justicia poética y ecológica. Y por supuesto, la maquinaria de este canal se alimenta de tus conclusiones. Desciende a la caja de comentarios y dime: Metropolitano, ¿consideras que la ejecución térmica de estos mercenarios y su molienda como fertilizante es un acto de crueldad sádica imperdonable? ¿O es el único método válido para purgar la tierra cuando el Estado le entrega las llaves a los asesinos? Comparte tu veredicto, porque tu análisis es la chispa que enciende el próximo caso. Mantente siempre alerta a tu alrededor. Respeta las válvulas de presión y recuerda que, tras las gruesas puertas de la industria, las máquinas no tienen piedad de la carne humana. Hasta nuestro próximo expediente oscuro.